Y bueno, en esta ocasión tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes y quiero hacer todo el esfuerzo para tratar de hablar lo que Dios me dijo que les hablara. Un gran saludo para todos y en primer lugar, felicitaciones a cada uno de ustedes porque hoy han escogido lo mejor y es venir a la iglesia, venir a la casa de Dios a darle nuestro primer día a Él. Amén. Así que saluda al que está a su lado, felicítelo, denle un apretón de manos, aproveche ahí, cero chisme, solo saludo. Tenemos hasta el mediodía, me dijeron. Dígale al que está a su lado, ¿y tú qué? Ajá, ¿y tú qué? Los de la costa me entienden mejor. Eche. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Así se llama el mensaje en esta mañana. Y para iniciar, ¿a cuánto les gusta el cine? Las películas de acción, de suspenso, de ciencia ficción, ¿sí? Hay un actor escocés que se llama Gerard Butler, el mismo protagonista de la película 300 que protagonizó a Leónidas, y desarrolló una saga de 3 películas que se llama Bajo Fuego. La primera es Olimpo Bajo Fuego, la segunda es Londres Bajo Fuego y la tercera se llama Agente Bajo Fuego. Protagoniza a un personaje que se llama Mike Bugbani, agente secreto de los Estados Unidos, un escolta presidencial, ¿sí? Fiel a su presidente, fiel a su trabajo. Y las 3 películas se trata básicamente de la acción que debe hacer Mike para guardar la vida de su presidente, ¿sí? Aunque organismos terroristas y de otros países quieren atentar contra el presidente de los Estados Unidos, este personaje se escabulle y echa mano de sus habilidades como escolta o guardia presidencial y finalmente expone su vida para salvar la vida del presidente, ¿sí? Deja su casa, deja a su esposa, deja a su hijo, deja sus vacaciones, se rehúsa a renunciar a su trabajo por salvar a su presidente. Finalmente, las películas terminan en que en una acción heroica, este agente logra liberar con vida al presidente y es condecorado por quien fue salvado y galardonado y recibe recompensas múltiples. Esta es la historia de Mike Bugbani. Y con esta introducción quiero dar pie a la enseñanza del día de hoy y es responder a la pregunta ¿cómo ser fieles? ¿Sí? ¿Cómo ser fieles? Y usted dirá, ¿cómo ser fieles en una sociedad que para nada nos ha enseñado a ser fieles? ¿Sí? Que el pan de cada día es la infidelidad en los hogares, en los trabajos, en las amistades. El pan de cada día son las infidelidades. Pero hoy vamos a responder a esa pregunta. Para los que toman apuntes, la pregunta es ¿cómo ser fieles? Y nos vamos a ubicar en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos con la tarea de traer la palabra física, la Biblia de papel? Levanten ahí sus Biblias de papel.
¿Cómo van con esa tarea? Hoy hay unos nuevos que están excusados, pero los antiguos deberíamos traer la palabra de papel. Muy bien, le animo para que se compre su Biblia, haga su esfuerzo y compre su Biblia, le pida a Dios una Biblia. Hay Biblia de todos los colores y precios, así que no es difícil. Aún no es difícil en nuestro país obtener una Biblia. Hay países donde es casi imposible, pero usted y yo tenemos ese privilegio, así que anímese y haga el esfuerzo y haga esa inversión a su vida. Vamos a ubicarnos en la palabra y vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Y es la conocida parábola de las 10 minas. Y mientras usted busca el texto, Lucas 19, 11, le voy contando el contexto anterior, lo que había antes de esa historia. Y los que ya están ubicaditos ahí, cuando empieza el capítulo 19, habla de Jesús y Zaqueo, ¿sí? Entonces, rápidamente Jesús tiene su encuentro con Zaqueo, ¿sí? Jesús le dice, la salvación ha llegado a tu casa. Otros que murmuran le dicen, este se reúne con pecadores. Y Jesús contesta que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Hasta ahí conocemos la historia, ¿cierto? Hasta ahí vemos a un Jesús que se atrevió a compartir con un hombre odiado en su sociedad como lo era Zaqueo. Y no lo dice la Biblia, no lo dice Lucas, pero se puede pensar que la parábola de las 10 minas la cuenta Jesús aún estando con Zaqueo, ¿sí? ¿Por qué usaría esta parábola? Tal vez porque era más fácil de entender para Zaqueo. Zaqueo era una persona que trabajaba con finanzas y esa parábola en su sentido literal habla de finanzas también. Pero vamos a leer en el versículo 11 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 14. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Amén. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo ser siervos fieles? En primer lugar, somos siervos fieles cuando, para los que apuntan, en primer lugar, aceptamos la misión. Entonces, estos versículos nos hablan, en primer lugar, y la historia de la parábola hasta ahí nos habla de este hombre noble que fue a recibir un reino, ¿sí? Y repartió unas minas. Dice la palabra que las minas, no es lo que de pronto pensamos, la mina de un lápiz, ¿sí? O una reserva bajo tierra de carbón o de sal o de un metal precioso. No, la mina era o equivalía a 100 dracmas. Y usted dirá, ¿y qué son dracmas? Dracmas era el salario o una moneda de plata en el tiempo de Grecia, en el tiempo antiguo, que valía o equivalía al salario diario de un especialista, ¿sí? Entonces, una mina eran 100 dracmas,
O sea que una mina eran 350 gramos de plata, de metal, ¿sí? Eso en tiempo actual o en pesos colombianos, en el devaluado peso colombiano, sería algo así o un poco más de 20 millones de pesos aproximadamente. Entonces dice la historia que este hombre repartió 10 minas, ¿sí? La pregunta, ¿qué haría usted con 20 millones de pesos en este momento? Me compro una moto, dirán los muchachos, ¿sí? Las mujeres, me compro 50 pares de zapatos y me sobra. ¿Qué haría usted con una cantidad de dinero similar a esa? ¿Sí? Al parecer la mina, la moneda que valía todo esto, era la de mayor valor en ese tiempo, era la más codiciada, la más preciada. ¿Sí? Pero vemos también en el relato cómo hay unas personas de ese reino que no querían que este hombre los gobernara. ¿Sí? Entonces, por un lado, él escoge a 10, les entrega este dinero, y por otro lado, otras personas rechazando el reinado de este hombre. No sé, de pronto a los que no les tocó, digamos, los envidiosos. Y la pregunta es, ¿qué misión nos ha encomendado el Señor? A ti y a mí. ¿A qué estamos llamados? ¿Sí? ¿A qué estamos llamados en esta vida? ¿A que pasen los años nomás? ¿A hacer dinero? ¿A dejar propiedades? ¿A qué estamos llamados? ¿A vivir sabroso, feliz, a hacer lo que yo quiera? Yo creo que estamos llamados a algo mejor. Y existen dos grupos de personas: los que trabajan, los que no dejan trabajar, y casi que los que no dejan trabajar nunca trabajan, ¿cierto? ¿En cuál grupo estás? Amada iglesia, ¿en cuál grupo estás? Respóndase solito. Creo que estamos llamados a trabajar, estamos llamados a aceptar la misión. ¿Qué misión nos ha dejado el Señor? Que es el lema de nuestra iglesia, ¿cierto? De la Gran Comisión. Y de hacer discípulos, ¿cierto? Entonces, yo veo estos dos grupos de personas: los que trabajan y los que no, los que quieren, los que aceptan la misión y los que se oponen a esa misión. Y déjeme decirle que aceptamos y permitimos el reinado de Dios en nuestra vida en tres formas básicas y muy puntuales. La primera es en la toma de decisiones. ¿Le permite usted a Dios intervenir en las tomas de las decisiones de su vida? ¿O hacemos lo que nos da la paz de Dios? Usted sabe a qué me refiero. ¿Le permitimos a Dios tomar el control en nuestras decisiones emocionales? ¿O nos enamoramos de cuanta falda se mueve? O a lo que se, como el francotirador, a lo que se mueva. ¿Sí? Hay que permitirle a Dios la guianza en nuestras decisiones emocionales, porque nuestras emociones, hablábamos ayer con los comisionados, que los jóvenes, las emociones son fluctuantes. Sí, eso parece
el gráfico del ritmo cardíaco en una UCI. Eso es para arriba y para abajo, ¿sí? Pero en Dios podemos afirmar esas emociones. Amén. Así que vamos a permitirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones acertadas. Eso hablando de lo emocional, ¿sí? Dice una chica, ojo, pilas con ese novio, ¿sí? Si es tóxico en el noviazgo, imagíneselo en el matrimonio. Y hasta en verso me salió, ¿sí? No, es que yo lo quiero, es bonito, me dice que me ama, me regaló una rosa y mételas de caminar y de ahí para allá como marrana en volqueta, ¿cierto? Entonces, es necesario permitirle a Dios tomar el control de nuestras decisiones emocionales, porque esas decisiones o todas las decisiones que tomamos a diario van a marcar nuestra vida. Si es así o no es así, los más avanzaditos que han vivido un poquito más, ¿sí? Yo creo que en sus mentes puede estar pasando, si no hubiese hecho esto o si hubiese hecho esto, las cosas serían muy diferentes. Pero déjeme felicitarle en esta mañana a usted que ha tomado una decisión y es venir a alabar al Señor, es venir a escuchar la voz de Dios, es venir a la casa de Dios. Y déjeme decirle que usted ha escogido la mejor parte, ¿sí? Hay cosas buenas en esta vida y hay cosas malas, pero usted ha escogido la mejor parte en esta mañana y es venir a la casa de Dios. También debemos permitirle al Señor, hablando de decisiones acertadas financieramente, permitirle al Señor que nos dé sabiduría, porque yo creo que el milagro más grande que el Señor puede hacer por nosotros, hablando de finanzas, es darnos sabiduría. Sabiduría para gastar, sabiduría para invertir, sabiduría para ahorrar. Porque, ¿qué hay de sabio en una persona que se gana 10 pesos y se gasta 15? ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros necesitamos esa bendición de parte de Dios y es sabiduría en nuestras finanzas. Sabiduría para invertir, para trabajar, para saber qué hacer. Y eso nos va a traer una recompensa y es un ahorro, un bien, ¿sí? Una propiedad más adelante, unos fondos, ¿sí? Pero hay que saber tomar decisiones financieramente acertadas porque a veces vivimos en la moda, en el auge. Entonces salió, ¿en cuál iPhone va? ¿En el 13, 14, 15? No, por allá en 2 dígitos van, ¿cierto? Y no quiero decir que si usted tiene un iPhone se sienta ofendido con mi comentario, no. A veces como Pepito Pérez tiene iPhone, entonces yo tengo que comprarme un iPhone, o si no, no estoy en la moda y no soy hijo de Dios y los hijos de Dios andamos con lo mejor, ¿cierto? Entonces compramos el iPhone y rayamos la tarjeta a módicas 72 cuotas, a unos intereses altísimos, una cuota de manejo altísimo, y ese iPhone de 5 millones pasa a valer como 9, 10 millones a vuelta de 6, 5 años, ¿sí? Y no hay bolsillo que aguante, ¿cierto? Entonces debemos permitirle a Dios tomar decisiones acertadas, ministerialmente, también decisiones acertadas. No puede ser que yo hoy quiera ser de la alabanza, mañana quiera ser pastor, pasado mañana quiera ser misionero, ¿sí? No, debo enfocarme en algo. Debo enfocarme en lo que me gusta, siento que hay talento, destrezas y debo luchar
y esforzarme por hacer algo, por alcanzar algo, no picar y picar y picar y picar y picar, porque al final nos cansamos. En decisiones intelectuales, jóvenes que están terminando su bachillerato, que no saben qué estudiar, tranquilos, a mí me pasaba lo mismo. A veces queremos estudiar topografía y no nos gusta ni la física ni la matemática. Entonces son decisiones erróneas. O queremos estudiar lenguas modernas y en español siempre pedíamos recuperación. ¿Sí? Entonces tenemos que saber para qué somos buenos, qué nos gusta, en qué tenemos talento, destreza, para tomar decisiones acertadas. Y todo esto bajo la dirección de Dios. Todo esto bajo la dirección y el propósito de Dios, porque las profesiones no solamente son para nosotros, las profesiones también son para servir, primeramente a Dios y también a los demás. Eso en cuanto a decisiones acertadas. Hay muchas más. En la otra área donde le permitimos el reinado al Señor es en el arrepentimiento. Ay. Debemos permitirle que Dios gobierne nuestra vida y así arrepentirnos. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Sí? Yo los veo muy bonitos a ustedes, se bañaron, se peinaron, se maquillaron, se pusieron la pinta, ¿sí? Pero todos tenemos ese lado oscuro, ¿sí? Eso que nos falta entregarle al Señor. Y qué bueno decirle: Señor, gobierna mi vida, te entrego lo que soy, te entrego mis pecados, lucho con esto, batallo con esto, ayúdame, quiero cambiar y verdaderamente mostrar una actitud de arrepentimiento y no un remordimiento. Que el remordimiento es una lagrimita, sí, fallé y mañana hago lo mismo. No, con Dios las cosas son diferentes y Él quiere perdonarnos, pero sobre todo Él quiere que cambiemos esa manera de actuar, que cambiemos el pecado por obediencia. ¿Amén? ¿Tan poquitos? Bien. Entonces, iglesia, aceptemos la misión. Aceptemos la misión. El hombre repartió sus 10 minas. Las repartió. Y ahora vamos a ver qué pasó con esas minas. ¿Qué pasó después de un tiempo? La pregunta en esta mañana es: ¿en qué área de nuestra vida necesitamos aún el reinado de Dios? Muchas veces le entregamos nuestros sueños a Dios, pero no le entregamos las emociones. Le entregamos todo menos la billetera. Esa no es cristiana, ¿cierto? Le entregamos la familia. Le entregamos muchas cosas a Dios, pero hay cositas que de pronto las dejamos ahí reservadas, pensando que de pronto Dios nos interesa en ellas, que no son necesarias. Piense usted, ¿qué área de su vida aún falta el reinado de Dios? En segundo lugar, somos siervos fieles cuando trabajamos con diligencia. Y vamos a ubicarnos rápidamente en el versículo número 15. Trabajamos con diligencia. El 15 dice: aconteció que vuelto él, o sea, el hombre, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha dado 10 minas.
qué buen negociante, qué buen trabajador. Verso 17. Él le dijo, ¿qué le dijo? Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás oportunidad sobre 10 ciudades. Verso 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Bien, entonces llegó el rey y mandó a rendir cuentas. Y pensemos por un momento en los hombres encargados de las minas, del dinero en este caso. No dice qué tiempo, no dice cuánto tiempo fue, si meses o años, pero lo que sí podemos ver es que el primero fue un hombre diligente, fue un hombre trabajador, fue un hombre dedicado a su trabajo, ¿sí? Que se tomó en serio la misión y que trabajó diligentemente y produjo al 1000%. ¿Les gustaría ser como este hombre? ¿Tan poquitos? Tan animados. Qué bueno ser como este hombre, producir mucho. Y qué bueno las palabras que le dice en el versículo 17. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha encomendado? Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y usted pensará, pero Dios, ¿qué ha puesto en mi vida? Nada, estoy sin plata, estoy lleno de problemas, de deudas, ¿sí? Hasta me quedan pocos años, tal vez dirán unos. ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos? ¿Qué ha puesto Dios en ti? ¿Qué nos ha regalado Dios? Bien sea en una corta edad o en una edad ya mayor. De que delante de Dios, este hombre llamó a cuentas a su gente, ¿sí? Nosotros también debemos dar cuentas como ciudadanos de un país, como hijos de Dios, ¿sí? Rendimos cuentas en primer lugar a Dios, los que somos empleados a un jefe. Como ciudadanos le damos cuentas a una autoridad, bien sea estatal, hablemos de un juez, policía, los que declaran renta a la DIAN, eso es rendir cuentas, ¿sí? Entonces, estamos llamados a rendir cuentas. Los jóvenes dan cuentas a sus padres, se rinden cuentas a sus padres, ¿cierto? Como miembros de una congregación damos cuentas o rendimos cuentas ante un pastor, ante un líder, ¿cierto? Vamos a tener siempre una autoridad para rendir cuentas. ¿Qué tipo de cuentas estaríamos rindiendo a la fecha, muchachos, jóvenes? ¿Qué tipo de cuentas estaríamos rindiendo a los padres? ¿Será que sí somos dignos de rendir buenas cuentas? Y ustedes dirán, pero ¿de rendir cuentas de qué o qué? Dios ha puesto unos recursos que les voy a enumerar algunos. Yo sé que hay muchos, pero le enumero algunos. Por ejemplo, el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Los dejamos pasar y pasar y pasar, como si nunca se acabara. ¿Qué estamos haciendo con la inteligencia que Dios nos dio, con los talentos, con las destrezas? ¿Sí? Usted sabe para qué es bueno. Yo he visto muchos talentos en algunos de ustedes, ¿sí?
talentos para expresarse, para hablar, talentos para hacer cuentas, para vender, para comprar, para vender un producto, para hablar de lo bueno de un producto. Destreza en la cocina, las damas especialmente. Los hombres como que carecemos de ese talento, muchos de nosotros, y los que tenemos a veces lo omitimos. No ejercemos el talento de la cocina. ¿Qué otro recurso ha puesto Dios? Ayúdenme. ¿Qué otro recurso? No solamente los recursos son materiales, ¿sí? A veces hablamos de recursos y pensamos que es plata, casas, terrenos, y no. Los recursos también son una profesión, son cosas que no son tangibles, un don. ¿Qué talento ha puesto Dios en sus manos? ¿Qué talento le dio Dios y usted sabe que nació con esa habilidad? Algunos nacen con la habilidad de armar y son mecánicos, ¿sí? A su corta edad desbaratan y van aprendiendo, ¿sí? Hay otros que tienen la habilidad de dibujar, de pintar. Todos tenemos un talento, al menos un talento. Fuimos dotados al menos con un recurso, y es el tiempo, ¿sí? La vida. Y póngale otro, algún talento, ¿sí? Alguna destreza manual. Entonces, somos personas dotadas por Dios, ¿sí? Somos personas dotadas por el Creador. Él nos ha encomendado ese recurso. ¿Qué estamos haciendo con ese recurso? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y déjeme contarle que los recursos tienen unos enemigos muy grandes y muy peligrosos. Un enemigo puede ser la ignorancia, ¿sí? El desconocer que tengo una habilidad. La pereza, sí que es un enemigo gigante. El miedo. También la conformidad. No, yo ya tengo un talento, ¿para qué más? No ejerzo los otros, no me interesa, así estoy bien. La apatía también es un enemigo, que sé que soy bueno para algo, para ayudar a otros, pero no lo hago, no se me da la paz de Dios, ¿sí? La incredulidad también es un enemigo grandísimo de lo que Dios nos ha dado, porque creemos más en el miedo que en lo que Dios nos ha dado. Así que, iglesia, hágase un inventario, cada uno de ustedes, haga un inventario en su vida de qué ha puesto Dios en su vida, con qué lo ha dotado Dios y qué puede amenazar esos recursos, ¿sí? ¿Qué puede estar amenazando en mi vida esos recursos? Mire que estos hombres, tanto el que trajo 5 minas y el que trajo 10 minas, yo creo que el de 5 minas tal vez le servía de medio tiempo al Señor. Tenía otro trabajo, de pronto se dedicaba no sé, a la carpintería, y los ratos libres se dedicaba al comercio de las minas. Posiblemente, supongamos. El que se ganó las 10 minas, que produjo 10 minas, tal vez se dedicó el tiempo completo. Y juntos casos está bien. Lo importante es hacer la tarea y trabajar con diligencia. ¿Hay alguien que quiera trabajar en este año con diligencia para el Señor? Amén. Trabaje con diligencia este año y después me cuenta cómo le va. Trabaje con diligencia para Dios, pero también trabaje con diligencia afuera. Y le aseguro que su esfuerzo será recompensado y va a ver el fruto de su esfuerzo si es diligente. Amén. ¿Qué vamos a hacer
con esos recursos, con esa mina, con esa moneda valiosa que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a multiplicarla como los dos hombres de esta historia? ¿O la vamos a dejar quieta? ¿O somos ese tipo de personas que no estamos interesados en ser ganancia, en ponerla a producir? Debemos examinarnos en ello. En tercer lugar, para ser siervos fieles, somos siervos fieles cuando abandonamos las excusas. Y rápidamente, vamos a ir en el verso 20, que dice así: vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Hay que abandonar las excusas, iglesia. Y definamos un poco qué es la palabra excusa. La excusa es un motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. ¿Algo muy extraño para nosotros las excusas o algo muy común? ¿Cómo le va con las excusas, iglesia? Dice que es algo, es un pretexto, un motivo para irnos por los laditos, para esquivar la obligación, ¿sí? Entonces aparece la famosa excusa que empieza por fue que, es que, pero, después y otras, ¿cierto? Por ahí empiezan las excusas. Padres, ¿sus hijos les han salido con excusas? ¿Ah? ¿Qué tanta fuerza? Hijos, ¿sus padres han salido con excusas? Hay que tener cuidado con las excusas. Como dice este tercer punto, debemos abandonar las excusas. Y creo que por nuestra idiosincrasia, los latinos somos muy dados a excusarnos. ¿Cierto que sí? Mire que anteriormente a los cristianos, a los evangélicos, el mayor obstáculo era el diablo, era el enemigo. El enemigo se atravesaba, pasaba algo para ir a la iglesia, ¿sí? Se enfermaba alguien el día de culto, se enfermaba el predicador, hoy no me enfermé. Antiguamente, y uno escucha los testimonios de la gente de décadas atrás, el diablo era el peor enemigo del cristiano. Ahora el peor enemigo del cristiano son las excusas que el mismo cristiano pone, porque somos buenos para las excusas, no lo podemos negar, pero usted y yo estamos llamados a ser diferentes como hijos de Dios. Usted y yo estamos llamados a ser como los dos primeros hombres que hicieron multiplicar ese dinero a pesar de, ¿sí? ¿Sí se imaginan si en esta ocasión o en este relato de la parábola hubiese sucedido lo de la pandemia que nos
llegó hace unos años atrás, este tercer hombre pudiese decir, no, señor, acá está la mina, escasitamente la guardé porque no, con esa pandemia todo se perdió, ¿cierto? La invertí y no podía salir a ver el negocio porque todos confinados. Estamos llamados a renunciar, a abandonar las excusas en nuestra vida. Y más, y aún más, cuando las excusas las ponemos para buscar a Dios, para venir a la iglesia, para servirle a Dios, debemos desechar las excusas, iglesia. A veces dice el pastor, hermanos, necesitamos una vivienda que quiera abrir sus puertas para un grupo familiar, para un GCI. Y los hermanitos dicen, no, pastor, precisamente el sábado no estamos. No, pastor, se nos raya el porcelanato. Se ensucian los muebles, los niños chorrean la telita. No, pastor, no, eso no es posible, pastor. Pero si llega el familiar mundano de vacaciones y ese sí le azota la baldosa todo diciembre y ahí sí no decimos nada. Para venir a la iglesia el domingo en la mañana estamos enfermos, sí, estamos malitos, nos duele el pelo, sí, pero después de mediodía al almuerzo, las playas del Ariari. Sí, ahí sí nos quita la enfermedad. Entonces, necesitamos, como hijos de Dios, como cristianos, abandonar las excusas, iglesia. Y esto en la vida de fe, en la vida espiritual y afuera también, abandonar las excusas. Abandonemos ese fue que, es que, pero. Y a veces en las excusas, le echamos la culpa a otros por nosotros, ¿sí? Nos escudamos y a veces terminamos echándole el agua sucia a otros. Pero Dios quiere que trabajemos, que nos esforcemos y un punto clave es abandonar las excusas. Y hay un personaje bíblico muy conocido que le puso excusa a Dios, ¿sí? Dios le puso una misión, le puso una tarea y el bendito de Moisés dijo, Señor, no, yo soy como tartamudo, se me lengua la traba, soy lento de lengua, mande a otro. Pero si vemos después lo que hizo Dios con Moisés, ¿sí? Vemos un hombre decidido, un hombre que abandonó esas excusas y vemos un hombre muy entregado a la obra, al pueblo de Dios. Así que usted y yo podemos llegar a ser como Moisés. Tal vez somos como el Moisés en el llamado. Decimos, no, Señor, hoy no, mande a otro. O como el Chapulín, sí voy, y no iba. ¿Sí? Pero debemos esforzarnos, así como lo dice Moisés, de la mano del Señor para abandonar las excusas. Es terrible y es triste cuando para servirle a Dios ponemos muchos peros. ¿Sí? No, es que está llovinando, pero para ir al trabajo sí nos toca salir media hora antes corriendo, llueva, truene, se inunde allá la novena con 15 o no, toca pasar por saltando. Pero para venir a la iglesia no. ¿Sí? Es terrible cuando convocan a una jornada de aseo en la iglesia. ¿Cuántos han llegado? Ayúdeme. ¿5? ¿Menos? Sí, entonces hacen lo de la veeduría.
Entonces debemos esforzarnos, debemos estar a disposición de lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita muchas manos voluntarias. Qué bueno que usted y yo en este año nos comprometamos con la iglesia. No solamente asistir, porque hay muchos que pueden servir. Si falta algo para servir, esfuércese en unos meses por alcanzarlo para poder servir. Qué triste es cuando se le dice, especialmente a los antiguos, que llevamos 5 o más años, hermano, hagamos esto. Y sale el repertorio de excusas. Pero le preguntamos, hermano, ¿vamos a ir de paseo festivo? ¡Ja! Sí, hermanito, se le tiene. Mire, el Ariari, la Recevera, Puente Amarillo, Peñas Blancas, Puente Limón, Telar de Cristal, ¿sí? Con el respeto de los guías turísticos, ¿no? Pero hay hermanos que no sirven acá, pero para paseos con ellos es. Y así como hay excusas, también hay palabras que nos indican que ese tipo de personas están comprometidos con paseos, con películas, con promociones, con partidos. Entonces, partido esta noche a las 7, ¿es que a las 7? ¿A las 9? Entonces, dice Jainer, se le tiene a las 9, ¿sí? ¿Dónde, cómo, cuándo, cuánto hay que llevar? Tranquilo, yo lo organizo, ¿sí? Y eso es bueno, jugar fútbol es bueno, yo no estoy en contra de eso. Pero sí lo que me parece que hay una desbalanza es que para los partidos, para las películas, para los paseos, las promociones, las pescas y todo lo que empieza por P, no hay excusas y se consigue y se organiza, porque va, ¿sí? Entonces, iglesia, debemos evaluarnos, debemos examinar nuestro corazón y déjeme decirle que el infierno está lleno de buenas intenciones. Pero no solamente se trata de buenas intenciones la vida, se trata también de hacer. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a avanzar. Que Dios nos ayude a despojar las excusas en nuestra vida y crecer en el Señor. Este hombre en la historia le echó la culpa a Dios. Señor, yo sabía que usted recoge donde no siembra. ¿Sí? Los otros hombres le dijo, Señor, aquí están el producido. Y este le dijo, no, yo aquí la guardé, hasta mojos, hasta moneda. La culpa es suya. Eres hombre severo. Que Dios nos guarde de echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos, de nuestras malas decisiones, de nuestros desaciertos, ¿sí? Porque ¿en qué lado estaba Dios cuando usted rayó esa tarjeta a 72 cuotas y después la chillada y después el datacrédito? Ahí yo creo que Dios no estaba por ningún lado. Dice Dios, a mí no me eche la culpa de nada, ¿sí? Pero caemos en el error de echarle la culpa a Dios de las malas decisiones, de lo mal que nos va en la vida, por andar sin Él y no hacer su voluntad. Que Dios nos guarde de echarle la culpa a Dios, de caer en ese grave error, iglesia. Esta vida se trata de perder nuestra vida para hallar la de Cristo. Amén. Eso lo dijo el Señor. Eso se trata de el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Así que debemos poco a poco despojarnos de nuestra vida. A veces tenemos nuestra vida por allá en el 5º piso, ¿sí? Que nadie nos toque, que Dios ni siquiera se atreva a tocarnos, a hablarnos.
que nos ponemos bravos con Él. Pero se trata de perder nuestra vida para hallar la del Señor. Qué bueno practicar estos 3 pasos. Lléveselos en el corazón, lléveselos en su cuaderno, en su agenda. Debemos aceptar la misión, debemos trabajar con diligencia y debemos abandonar las excusas. Qué bueno ser siervos fieles, y esa es la tarea y lo reto en esta mañana para que seamos siervos fieles. ¿Cuánto necesita la iglesia de hoy en día siervos fieles? Porque son tiempos difíciles, iglesia, pero usted y yo, que conocemos del Señor, estamos llamados a ser siervos fieles. Y le felicito a usted que de pronto hace poco aceptó al Señor, que de pronto hace poco se bautizó, que se decidió por el Señor. Le felicito y déjeme decirle que ha sido lo mejor que ha podido decidir en su vida. Seguir al Señor y entregar su vida al Señor es lo mejor de lo mejor. Pero que también pueda el Señor decir de nosotros: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y déjeme decirle que esta parábola de las 10 minas es un resumen, es una pincelada muy rápida contada por Jesús acerca de su reino. ¿Sí? Ese hombre que tomó su reino es Jesús, que vino de un país a recibir su reino, lo dejó, y hasta ahí va la historia de la humanidad. Vamos en el versículo 15. Si hacemos una línea del tiempo, estaríamos en el versículo 15. El Señor volverá. ¿Alguien lo va a creer? El Señor va a venir por segunda vez, como la historia de esta parábola, como la historia de del rey de esta parábola. El Señor va a volver y vamos a tener que rendir cuentas, iglesia. Vamos a tener que rendir cuentas de qué estamos haciendo. Qué bueno que nos encuentre como el primer hombre. Qué bueno que digamos: Señor, esto me diste, esto alcancé para tu reino. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies, por favor? Buen siervo, ¿qué diría el Señor en esta mañana? Buen siervo, en lo poco has sido fiel, en esta vida has sido fiel. Mire que esta vida es tan poco comparado a la eternidad. Si somos fieles en esta vida, que es poca, en lo mucho nos pondrá el Señor. Solo el que permanece en fidelidad heredará la eternidad, iglesia. Llévese esa frase de cierre en esta mañana. Solo el que permanece en fidelidad heredará la eternidad. Los hombres de esta historia, los dos que fueron fieles, que se hallaron fieles, dice que este hombre no les dio ya minas, no les dio 20 milloncitos, no les dio una moneda, les dio una ciudad por cada moneda, por cada mina que produjeron. Definitivamente el que es fiel en lo poco, Dios le dará mucho. Y no le estoy hablando de plata, no le estoy hablando de dinero, iglesia. Cerremos los ojitos y hablemos con el Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias por esta valiosa parábola. Señor, gracias porque en ella está tu fidelidad plasmada. En ella está el reinado de Cristo plasmada. Señor, gracias. Gracias porque eres el hombre noble de la historia. Gracias porque has venido a implementar un reinado invisible sobre un pueblo. Y gracias porque hoy has fijado tu mirada en nosotros y has confiado una misión a la iglesia. Señor, yo oro en esta mañana para que seas tú obrando en el corazón de cada hombre y mujer aquí presentes. Que seas tú obrando en el corazón de cada creyente. Señor, afirma los pasos de aquellos que están empezando. Señor, vuelve las vidas de aquel que se ha desviado, por favor. Vuélvenos a ti, Padre, y que podamos levantarnos en fidelidad, creyendo en tus palabras, creyendo en lo que tú dices, creyendo en que algo va a pasar y algo hará el Señor a favor de la iglesia. Pero ayúdanos a reconocer que necesitamos ser hombres y mujeres fieles al Señor, hombres y mujeres que acepten la misión, hombres y mujeres que trabajen con diligencia, hombres y mujeres que abandonen las excusas y pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe, que pongan, Señor, su confianza en las palabras del Rey, que ese recurso, que esa mina que has puesto en nuestras manos, Señor, sea de bendición para otros, sea bien manejado, sea bien administrado. Señor, llévate los enemigos, Señor, que hay en nuestra vida, llévate los enemigos, la pereza, la virtualidad, llévate todo lo que no es tuyo, oh Dios, y permítenos confiar en ti, trabajar con esfuerzo por la obra, por las almas, trabajar con esfuerzo por nuestra familia, trabajar para que otros te conozcan, para ese pequeño que está en casa, siga los pasos del Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos. Levante su voz, iglesia, al cielo, que vamos a adorar. Vamos a terminar adorando al Rey de Reyes. Vamos a terminar adorando al Rey que vendrá, al Rey de esta iglesia, al Rey del universo, al Rey, al Hijo de Dios, el nombre que sobre todo nombre es. Señor, que podamos permanecer en fidelidad, que podamos corresponder a tu gran amor, que podamos vivir en verdad, que podamos ser siervos para tu gloria, siervos fieles, siervos que agraden tu corazón, Señor. Levante su voz al cielo y adoremos juntos al Señor. Gracias a Dios. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dile al Señor: Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar. Mi
diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, Dile, me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión de ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Oh. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. que cuando el Señor regrese, iglesia, nos encuentre haciendo su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga, iglesia. Bendiciones. Un aplauso al Señor.